Hola, estimados amigos, bienvenidos una vez más al programa ¿Quién golpeó a quién? Sobre el problema o conflicto israelí-palestino. Esta vez nos acompaña la doctora en filosofía Carmen Zavala, eh, que también es traductora oficial de castellano al alemán. Muy bien, doctora Zavala, bienvenida a nuestro programa. Y la primera pregunta, según usted, ¿cuándo empieza este conflicto entre Palestina e Israel? Bueno, toda esa zona no existe como tal hasta, o sea, al último, al final de todos los conflictos, de todos los imperios, de todos los reinos que conquistaron esa zona, eh, termina en 1920, termina bajo mandato británico. Cuando estuvo bajo mandato británico, los palestinos y los árabes palestinos y los judíos palestinos lucharon juntos en forma de guerra de guerrillas contra el mandato británico. Digamos, eran amigos, pues, ¿no? Eh, ya con la, cuando hay, cuando, este, está, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo este problema de los nazis y todo eso, eh, sí, y bueno, el movimiento sionista que hubo para crear el movimiento sionista quiere decir el movimiento de todas las personas que querían que hubiese un Estado de Israel para que no estén los judíos sufriendo pogroms ¿cómo se llama? Y exterminios, como los que sucedieron en Alemania, etcétera, en Polonia. Eh, las Naciones Unidas plantean la creación del Estado de Israel. Principalmente, quien se movió ahí fue, bueno, los representantes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Estaba el ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Gromyko, que en 1947 insiste, porque ya estaban por dejar de lado el plan, ¿no? Insiste en que se cree en esa zona, era del mandato británico, dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces es el viejo sueño de los dos estados. Finalmente, en 1948, como ya se sabe, se funda el Estado de Israel en una, ¿cómo se llama? En, en la alcaldía, ¿no? En la municipalidad de Tel Aviv, ¿no? Esa misma noche, ¿no? Ahí, a las horas que se fundó el Estado, diferentes los países vecinos, ¿no? Eh, que eran Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Irán, Irak, que diga, y Siria, invaden con tanques, con armamento pesado, se dirigen hacia Israel para atacar y destruir Israel y ese Estado que no se, ¿cómo se llama? Para que no se llegara a fundar, ¿no? Ya había sido en ese momento reconocido casi inmediatamente este, Estados Unidos y después también por la Unión Soviética y todo el Mm, bloque socialista, ¿no? mm. Eh, pero en, el Estado palestino, digamos, la zona de Palestina donde tenía que ocurrir lo mismo, no llegó a ocurrir, porque Mm, Jordania se come a Cisjordania, ¿no? Entra Jordania en su afán de atacar a Israel, se come a Cisjordania, y lo que hoy llamamos Palestina, que es Cisjordania, es anexado por Jordania en esa guerra, ¿no? Bueno, los Estados Unidos, que eran, siempre son medio falsetis, ¿no? Habían puesto un bloqueo naval
de modo que nadie podía ayudar a Israel, la idea es que se mueran todos, ¿no? Entonces quien intervino fue Checoslovaquia. Checoslovaquia mandó todo este, un unos batallones de aviones militares, tanto con armas como con personal, para que educara militarmente a todas estas personas que inicialmente no tenían, muchos de ellos no tenían ninguna preparación militar, algunos sí, porque habían estado luchando contra los británicos, ¿no? Entonces, con la ayuda de Checoslovaquia, con todos los aviones y todo el armamento que mandó, al final Israel vence en esa guerra y, ¿cómo se llama? Y lo que es Cisjordania queda para Jordania y lo que es Gaza queda para Egipto, bajo el mando de Egipto. Ese es el inicio del problema, ¿no? Al tiempo, ¿no? En lo que viene a ser bueno, de ahí hay elecciones en Israel y gana el Partido Socialista, ¿no? Con David Ben-Gurión. En ese momento, el aliado número uno de Israel, quien apoyaba a Israel, era la Unión Soviética, todo el bloque socialista, no era Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos había bloqueado a Israel para que todos murieran, ¿no? Entonces, pero eso cambia, ¿no? Ya con la crisis del petróleo, ahí cambia, pues los intereses internacionales cambian, y bueno, ya en la guerra de los 6 días, de nuevo estos países atacan a, a Israel, pero ahí ya Israel ya está mejor armado, ¿no? Recibe apoyo de, no sé, ahí no sé los detalles, pero el punto es que en esa guerra le quitan, para que ya no los estén invadiendo todo el tiempo, les quitan a Jordania, le quitan lo que hoy es Jordania, y a Egipto cede Gaza, y pues ya no quiere saber más nada de ese conflicto. Entonces, ese es el origen de por qué, si Jordania está digamos, ocupación israelí y Gaza también, ¿no? O sea, no se lo ha quitado a los palestinos que vivían ahí, sino a Jordania y a Egipto. Por otra parte, en esa guerra que duró 6 meses, la primera guerra de 1948, la gente estaba, pues, ahí en un sitio, pues, ¿cómo se llama? En Tel Aviv, en una alcaldía, así, ¿no? Habían declarado ¿cómo se llama? El Estado de Israel, y de repente se arma una superguerra en esa zona, ¿no? Esa superguerra, ¿no? Todos los países colindantes tenían población judía, ¿ya? Entonces, esa población judía, asustados, ¿no? Porque están en guerra contra Israel, se pasan a Israel, y por otra parte, muchos de los palestinos, muchos de los este, árabes palestinos, ¿no? Que vivían en esa zona, huyen y pasan, se van a los países vecinos o se van hacia Cisjordania, ¿no? O a Gaza, ¿no? Ahí es donde ocurre esa división. Toda esa gente antes vivía junto, ¿no? Pero ocurre por esa guerra inicial donde, bueno, si nosotros estamos en guerra con Chile, pues lo más normal es que la mayoría de los peruanos que viven en Chile se van a ir acá, y la mayoría de los chilenos que viven en el Perú se van a pasar a Chile, ¿no? O sea, eso es por una cuestión mínima de seguridad, la gente hace eso, ¿no? Bueno, así es como sucede, así como hay esa división, ¿no? Y ese es el origen de, del conflicto. Y de ahí, bueno, de ahí pues sí, ese conflicto sigue, pues, ¿no? ¿Y qué intereses geopolíticos
hay pues, en esta zona, ¿no? O sea, hay bastante Esa importancia a nivel zona, internacional. esa zona es una zona ya bien pobre, ¿ya? Toda la zona es bien pobre, ¿no? Sí, la parte israelí ha hecho fértil los desiertos y la ha hecho un poco más rica, pero básicamente es una zona pobrísima que nadie sabe por qué se pelean por ella, ¿no? Entonces, no hay minerales, no hay, ¿cómo se llama? Petróleo, no hay agricultura, nada crece ahí, o sea, o crece con mucha dificultad, ¿no? En Cisjordania sí crece, pero en lo que es Israel central y lo que es Gaza, en Gaza no, el 14% de la tierra de Gaza es productiva. Entonces, ¿cuáles son los intereses internacionales? ¿No? Para esta última, esto último que ha sucedido, se veía venir que iba a haber un conflicto porque Arabia Saudita había firmado la paz con Israel y yo supongo que el BRICS, ¿no? Del cual ahora Irán es aliado, temía que el poder que BRICS ha, digamos, que China y Rusia han logrado almacenar, juntar en África y en el Medio Oriente, se iba a debilitar. Y entonces, ¿cómo se llama? Probablemente asusado, dado alas a estos grupos, pues, para que creen un conflicto que impida esa paz, ¿no? Sobre eso es otro tema, ¿no? Para que hay muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, Claro, pero el tema ahí es que estos desadaptados, porque eso ni siquiera es Hamas, ¿no? No es Hamas central, sino son ya el grupo de Hamas que va hacia el yihad islámico, ¿no? Estos han ido y han hecho este pogrom. Este pogrom lo han hecho no hacia los colonos, que son unos jóvenes medio fascistas, ¿no? Sino lo han hecho, estos pogroms lo han hecho contra los kibbutz, ¿no? Contra todos estos grupos, esa zona donde viven estas pequeñas digamos, células socialistas, ¿no? Progresistas, que son activistas pro-palestinos, pro-paz. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han atacado justo a esos para que ya nadie esté a favor de la paz? O sea, están los que en Israel Central, los que no quieren la paz, y ahora han atacado a los pacifistas para que ni siquiera los pacifistas puedan querer la paz. Entonces, eso no es casual, eso no es casual, eso está meditado, ¿no? Tampoco no es así ¿cómo se llama? Que cuando decimos que hay una influencia de Estados Unidos o de China o de Rusia en la región, no es así que ellos van y le dan órdenes, ¿no? Sino que ¿cómo se llama? Hay un montón de locos ahí sueltos a los que solamente hay que, digamos, nutrirlos con las ideas eh, precisas para que terminen haciendo algo, ¿no? Que beneficie los intereses de ellos, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Porque en esa zona, como yo decía, no hay nada y no tienen ningún futuro. O sea, Gaza, Cisjordania todavía, ¿no? Cisjordania tiene, es más o menos, tiene zonas desarrolladas, tiene universidades, Gaza también tiene, ¿no? Pero en Cisjordania hay una posibilidad de futuro, en cambio en Gaza no hay nada, esa gente no tiene ningún futuro. Ahora, esos fanáticos colonos que salen a construir en Cisjordania, esos tampoco no tienen ningún futuro. Muchas veces nosotros creemos que
bueno, los vemos como son blancos, ¿no? Muchos de ellos son blancos, pues son emigrantes nuevos, tal vez de la ex Unión Soviética y de esa zona. Entonces, suponemos por un prejuicio de que son gente con plata, gente pero muchas veces no es así, ¿no? Yo he visto ahí en zonas alejadas de Tel Aviv, de Jerusalén, ahí el Estado, en unos sitios desolados donde nadie viviría, ninguno de nosotros dos viviría por ningún dinero del mundo en esos sitios, eh, eh, ahí hay construcciones baratas, ¿no? El Estado financia, entonces tú puedes comprar ahí porque en las grandes ciudades nunca se puede comprar. Entonces, esos locos, ¿ya? O sea, el Estado te financia, si tú eres un emigrante nuevo, el Estado te financia, por decir, $20,000 para que te compres tu sitio donde vas a vivir. Pero con $20,000 tú no compras en Tel Aviv o en Jerusalén, no te va a alcanzar. Entonces dijeron unos sitios remotos, entonces estos locos, ya, estos colonos jóvenes, van y construyen ahí. Como está prohibido, el Estado va y lo destruye. A la semana están volviendo a construir. Y así, ¿no? Y algunos quedan, pues, ya por hartazgo, después de tanto construir y destruir, quedan esas viviendas quedan ahí, no sé, como esas zonas, ¿no? Quedan ahí y, y hay, pues, ¿no? Estaba leyendo yo las estadísticas, hay un 30%, digamos, un núcleo duro, que es además los que han ido a guerrearse ahí, ¿ya? Que están ahí porque son unos fanáticos religiosos, ¿no? Pero la mayor cantidad de gente después, una vez que está todo eso construido y que parece que ya no lo van a volver a destruir, va ahí, pero porque, ¿cómo se llama? Porque es más barato, pues, ¿no? Ahora, de ahí salen los locos que van, ese 30% de locos, esos son los que después van y tiran piedras y friegan y causan más problemas de los que ya había antes de que se pusieran ahí. Esto es un problema que tiene que ver con el fanatismo religioso, en el caso de los colonos judíos, esos que Hamas no mató. Hamas no fue a atacar a esos. ¿Por qué no fue a atacar a esos? ¿No? Eh, eh, no, hay un problema de pobreza, hay un problema de pobreza, de falta de futuro. Lo mismo en Hamas, no en Hamas, sino lo mismo en la gente de Gaza, ¿no? La gente de Gaza también, ahí no hay ninguna perspectiva. Ahí no hay nada que hacer ahí. ¿Cómo se llama? Gaza es del tamaño de, ¿cómo se llama? De Caraballo. Ahí no hay nada, pues. Y encima no crece nada, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva tienes ahí, pues? Entonces, ¿crees que fundar el Estado palestino puede ayudar a mejorar o a superar el conflicto actual o crees que eso no debería ser definitivamente? No, claro que tiene que haber, claro, todo el mundo quiere que haya ese Estado, pero ¿cómo se llama? Cuando se unieron para hacer el Estado, eso fue con Carter, hubo la propuesta después con Anwar el Sadat y Begin, ¿no? Ellos firmaron la paz y la idea era que hubieran esos dos estados y al final lo mataron a Anwar el Sadat. Hay intereses, o sea, siempre que hay la intención de hacer la paz, intervienen algunos grupos externos que asusan a esas gentes que están sin ningún proyecto de vida para que impidan que haya la paz y digan, no, queremos que no exista el Estado de Israel, ¿no? Que es el yihad islámico, ¿no? Destruir el Estado de Israel, que tienen eso como única bandera porque no tienen ningún proyecto de vida. Y de esa gente se nutren esos otros intereses de otros países, ¿no? Ellos no, o sea, Jordania, ¿no? Sí, ellos estaban contentos, ¿no? O sea,
no se pelean directamente con Siria, ¿no? Pero ellos asusan a gente allí, ¿no? En la zona. ¿Consideras que el Estado de Israel oprime de alguna forma a los palestinos? El Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu, vamos a decirlo así, ya, este gobierno sí, definitivamente, no solamente a ellos, también a los israelíes, ¿no? Es un gobierno, gobierno de Netanyahu es básicamente un gobierno fascista, ¿no? Ese es el otro problema. Nosotros decimos, ay, ay, Israel, Palestina, no entendemos, ¿no? Pero ese es el fascismo internacional. Solo que en estas zonas, digamos, más conflictivas, más pobres, eh, se muestra más. Pero quienes están, o sea, Netanyahu, ¿no? Y muchos de sus seguidores, no todos, pero un buen grupo, son fascistas. Es como, nosotros tenemos la culpa de lo que hace de la Dina Boluarte, no. Todos pensamos las cosas, no pensamos así. Entonces, Dina Boluarte se ha peleado con todos los vecinos de la zona. Estamos peleados ¿cómo se llama? Con Colombia, México, no sé, un montón de países, ¿no? Con todos se ha peleado esta mujer. Pero eso no somos nosotros. Lo mismo Netanyahu. Netanyahu, ¿cómo se llama? Sí, su gobierno es opresor. Y esa ley, ¿no? Ahora iban antes de que hubiera esta guerra, eh, hubo, estuvieron como meses, estuvieron todos, cientos de miles de israelíes saliendo a la calle a protestar. Protestaban contra una ley que iba a hacer exactamente lo que está haciendo esta mujer acá, la Boluarte, que es, porque es una tendencia mundial, y que lo que va a hacer Milei en Argentina, y no, es la tendencia fascista, que es hacerse del poder judicial. O sea, que el poder judicial dependa del ejecutivo, ¿ya? Contra esa ley estaban protestando. ¿Y por qué eso es importante? Porque con eso iban a fregar más a los palestinos, ¿no? Y iba a haber más guerra, iba a haber más problemas, ¿no? O sea, y la gente de a pie, tanto los palestinos como los israelíes, ya nadie quiere problemas, la gente quiere salir, ser profesionales, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Nadie quiere estar perdiendo sus hijos, que te corrompan la casa, nadie quiere esas cosas, ¿no? Entonces, pero este grupo de fanáticos sí, ¿no? Entonces, y Netanyahu le conviene que haya una guerra para que no lo saquen, porque ya lo estaban por sacar, ¿no? Todo el mundo paga el pato, igual que esta mujer, ¿no? Que tenemos acá, guardando las distancias. Se podría decir de que el tratamiento actual contra los palestinos de parte de Israel es tipo genocidio o incluso un apartheid. Son dos preguntas distintas. O sea, cuando tú hablas del genocidio te refieres a lo que está sucediendo en Gaza ahorita. Lo que está sucediendo en Gaza es, bueno, es una guerra, ¿no? Guerra desigual, ¿no? Es una guerra, las guerras nunca son iguales. Cuando los dos son iguales no hay guerra, ¿no? Eh, el problema ahí es que Israel trata de tener la menor cantidad de bajas posibles, ¿no? Porque tampoco no le conviene tener bajas, porque eso ante el mundo, ¿cómo se llama? No le sirve, pues, ¿no? Le da mala imagen, ¿no? Y además porque no es, pues, no es la idea, ¿no? Que se mueran, a nadie le beneficia que muera mucha gente. Pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que ¿cómo se llama? Con el huracán Katrina. El gobierno le dice a la gente, salgan de ahí porque vamos a bombardear. Pero la gente no sale. No solamente no salen los palestinos, también le dijeron a los israelíes que están en la frontera norte hacia el Líbano, que salgan de ahí porque los libaneses, el Hezbollah, va a atacar
como que de hecho ha hecho, ¿ya? Y entonces yo estaba viendo unos documentales donde había unos tipos ahí en sus balcones y no salían, pues no unos israelíes, ¿no? No iban a salir, iban a morir en su ley. Y entonces, igualito en Palestina. Y así como cuando hubo el huracán Katrina en Estados Unidos, un montón de gente salió, pero un montón se quedó y esos murieron, pues, ¿no? O algunos sobrevivieron. Pero entonces, no es que Israel, que todos estaban durmiendo y entonces los bombardearon. Les dieron 48 horas y al final les dieron de verdad una semana. Pero hay gente que no se va a ir. Y lo cierto es que ahí abajo estaban pues estos de Hamas, que son esos guerreros, digamos, ¿no? Que tienen como una de sus, ¿cómo se llama? Consignas de exterminar el Estado de Israel, ¿no? Entonces, cada tanto negocian, están tranquilos, y después de nuevo, por presión tal vez, por presión política, qué sé yo, se radicalizan y comienzan a atacar, porque esta no es la primera guerra de ellos contra Israel, ¿no? Es la primera que hacen un pogrom. Entonces, en ese sentido, pues Israel tiene que defenderse, porque la intención de ellos es matar a cada uno, ¿no? Esa es la intención. Entonces, no veo yo un genocidio, ¿no? Y apartheid. Apartheid, ahí sí me parece que hay un problema y por eso tienen que haber dos estados. O sea, porque no pueden, una cuestión de seguridad, la gente no tiene miedo pues de que el otro te ataque, ¿no? Pero eso no puede ser, pues. Entonces sí, tiene que haber tiene que haber los dos estados, ¿no? ¿Y tú crees que Pero, sea posible, según los antecedentes históricos y recientes, que Israel permita eso, que haya otro Estado palestino? no, de hecho varias veces lo ha planteado. El que tiene que salir es Netanyahu, no sé cómo hay que sacarlo de ahí. Y cómo se llama, además creo que por presión internacional él ya aceptó y si no bueno, hay que sacarlo y ir de nuevo a la posición de los dos estados, que es la posición inicial, y que se ha replanteado varias veces, ¿no? Pero que siempre ha fracasado. La primera vez fracasó porque los países árabes lo invadieron, y después fracasó porque dentro de ¿cómo se llama? De, de, de los palestinos musulmanes, los árabes palestinos, hay grupos que asusan en contra de eso, ¿no? Ese es el problema. El problema es el yihad islámico. Entonces, sí, el problema en el mundo es el fanatismo religioso, ¿no? Incluyendo el judío, ¿no? Y el católico, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? O sea, ellos son los que causan todos estos problemas. Lo que tendría que haber en ambas partes, para que funcionen dos estados, tendría que los dos estados convocar a asambleas constituyentes, ¿no? Porque tú sabes que Israel no tiene una constitución. Entonces tendría que haber una asamblea constituyente donde todos, hombres y mujeres, importante en el lado este, palestino, hombres y mujeres, tuviesen que, ¿cómo se llama? Crear una constitución y comprometerse, ¿no? A cumplirla, porque el problema ahorita es que ninguno de los dos lados tiene una constitución. Entonces los líderes firman la paz, ¿no? Como Sadat y Begin, o después varias veces ha habido tratos, pero la gente no lo sigue, ¿no? O sea, ellos pueden firmar todos los tratados que quieran. Después siempre hay unos locos que no lo siguen. Ese es el problema de fondo, ¿no? En Palestina está la OLP, ¿cómo se llama? En Cisjordania está la OLP,
que más o menos que da iguales derechos a los hombres y a las mujeres, que es secular, ¿no? Eh, pero siempre están siendo amenazados por grupos islámicos, que les quieren serruchar el piso y que quieren convertir eso en un sitio de fanáticos religiosos, ¿no? O sea, el fanatismo religioso es un problema para los palestinos, tanto como para los israelíes. Ese es el problema. Y después también hay, no ¿Por creas que qué todos los crees que palestinos quieren vivir en Palestina, hay muchos palestinos que quieren vivir en Israel, ¿no? O Ujú. sea, hay palestinos israelíes que quieren vivir en Israel y que deberían tener derecho a los mismos, deberían tener los mismos derechos que los israelíes, ¿no? O sea, no tienen, por ejemplo, el derecho de participar en el ejército, ¿no? ¿Y cuál consideras que es el papel fundamental de Estados Unidos en este conflicto? Oye, eso para mí es un misterio, ¿ya? Porque, porque mira, Israel es un país del tamaño un poquito más pequeño que, ¿cómo se llama? Que el, ¿cómo se llama? El departamento de Lima, ¿ya? Entonces, y todo, tú ya viste, los vecinos los paran queriendo atacar y masacrarlos, ¿no? Con armamentos pesados, aviones, tanques, etcétera, ¿no? No puede solo, pues. Entonces, antes su aliado era la Unión Soviética, ¿no? El bloque socialista los apoyaba. Entonces, pero ya eso cambia con la crisis del petróleo, eso cambia y al estar solos se unen con Estados Unidos, de ahí recibe apoyo. Pero no es un apoyo incondicional, ¿no? Ellos sí tienen que apoyar incondicionalmente porque son pequeñitos, ¿no? Pero yo me acuerdo, ¿no? Que en el 2018, eh, no sé quién fue que dijo, no sé quién estaba ahí en el gobierno, ¿ya? Pero en Estados Unidos. Y dijo, bueno, que, ¿cómo se llama? Que Israel ya no es tan importante, para nosotros ya no es tan importante Israel. Dijo, dijo así, ¿eh? La gente no mira las noticias, solo miran tonteras, pero así salió en las noticias. Netanyahu estaba en Moscú, al lado de Putin, viendo ¿cómo se llama? La marcha por el Día de la Libertad, viendo marchar todo el ejército ruso. Es un pequeño país, no puede tomar iniciativas geopolíticas grandes, tiene que buscar que alguien grande los defienda, ¿no? Si los grandes le quitan el apoyo, los otros se lo comen, pues es muy pequeñito. Sí. Pero sin embargo, en su pequeñez ha absorbido, ha invadido, ¿no? Terreno que supuestamente iba a ser para el Estado de Palestina, No han invadido nada, es ¿no? ¿cómo se llama? ¿A qué te refieres? A lo del, A las lo que tierras mismas, llama Jordania. a las tierras mismas, ¿no? O sea, si tú comparas el, las tierras palestinas actuales, políticamente, esas son minúsculas, ¿no? No, ahí ya entramos al antisemitismo, pues, ¿no? No, Porque pero en el ya mapa, los mapas, yo he visto unos mapas donde todo lo que es Palestina, todo lo que es Cisjordania, lo han llenado de cosas blancas que son, ¿cómo se llama? Asentamientos israelíes. Esos asentamientos no son Israel, son unos locos que se han puesto ahí y que hay que sacarlos, ¿no? Pero son construcciones, ¿cómo se llama? Pero que eso no es territorio israelí, ¿no? Ellos alegan que, bueno, ¿no? Que legalmente están ahí, ¿no? Porque es como que yo comienzo a construir en el desierto, los peruanos comienzan a construir en el desierto de Atacama, haciéndose los ingenuos, ¿no? Pero claro, no hay ninguna ingenuidad en eso, ¿no? Pero eso no convierte las construcciones peruanas en el desierto de Atacama en territorio peruano.
Entonces, el que pinta, el que dibuja esos mapas, ya es con cizaña, con malicia, pues, ¿no? Ah, mira que... No, no es así. Eso es parte de Cisjordania y esas construcciones no son Israel, son esas construcciones, ¿no? Entonces, los mapas están mal, entonces. O sea que No, Palestina es no, más grande de lo que parece, entonces. Palestina es O, eh, Palest- Palestina es ese pedazo que está al lado hacia Jordania, pero en esos puntos blancos que ponen en medio, que dicen que es Israel, no, eso es todo Palestina, pues, ¿no? mira, entonces, O sea, todo Cisjordania es lo que tendría que ser el territorio de Palestina. En realidad, lo único controvertido es Gaza. ¿Qué diablos va a pasar con eso? Porque de Cisjordania no hay ningún problema. este curso y recurso de que atacan los palestinos a Israel, Israel responde, y hasta tiene décadas, más de medio siglo, hace bien difícil de que lleguen a un real acuerdo, ¿no? Que se funde Palestina. ¿Tú crees que realmente se puede fundar con otro gobierno? Porque antes del actual ha habido otros gobiernos y no han logrado eso. Sí, pues. Eh, 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 por eso digo, o sea, la condición tendrían que ponerse la condición de alguna manera de que tienen que hacer una asamblea constituyente, cosa que ninguno de los dos quiere. Tiene que hacerse una asamblea constituyente, porque los problemas no son por los gobiernos, los problemas son por la gente. O sea, los problemas son, los gobiernos sí se ponen de acuerdo. Antes de Netanyahu, las relaciones no eran tan malas, pero la gente, o sea, los fundamentalistas islámicos y los buscapleitos israelíes, que también los hay en cantidades no necesariamente religiosos, eh, eh, esos son esos son el problema. Ellos no obedecen las directivas del gobierno. Ellos hacen lo que se les ocurre. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ningún compromiso con una constitución. Es lo Y mismo que pasa acá en Perú. ¿Mm? y este conflicto palestino-israelí, ¿en qué medida nos afecta, nos podría afectar a nosotros como peruanos? De ninguna manera. Pues, ¿no? Bueno, acá pues desgraciadamente los peruanos son pues antisemitas. Para mí el Perú es uno de los países más racistas del mundo. Pero sin Y embargo, o sea, dentro del racismo incluyen el antisemitismo, ¿no? sin embargo, hay bastantes peruanos evangélicos que se sienten identificados con el Estado de Israel, ¿no? Y los No, no sé apoyan, ¿no? eso. Los Siempre son fundamentalistas racistas. Ah, no específicamente, sé, no sé, porque piensan de que según la Biblia Israel es Estado, el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y ellos interpretan eso literalmente, ¿no? eso es eso, eso es anecdótico, ¿ya? Porque no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando ahí. Pero como anecdótico voy a decir lo siguiente, que ¿cómo se llama? Que en la Biblia dice que el Estado de Israel y el templo, ¿no? El templo de De la Salomón. reconstrucción del templo, ¿no? Para cuando vayan a poner de nuevo todas las leyes de Israel, de Moisés, en vigencia, solo se puede dar si viene el Mesías. Y la prueba de que viene el Mesías es que hay paz. El Mesías tiene que ir y se tiene que construir ese Templo. templo, se tiene que construir encima de donde ahora es la mezquita esa. Ya. Eso nunca va a suceder, pues. Entonces, entonces los que son realmente, los super religiosos, no reconocen al Estado de Israel. Ellos no son sionistas, o sea, ellos consideran que está mal que hayan hecho el Estado ahí porque, ¿cómo se llama? No ha llegado el Mesías y ¿cómo se llama? Y no tiene por qué haber un Estado ahí. Entonces, en realidad, los sionistas no son religiosos, pues, ¿no? Ellos por una cuestión de sentido común, de derechos humanos, es que han decidido construir ahí, en ese sitio donde no hay nada, pues.
¿Y tú qué perspectiva tienes de cómo seguir este conflicto? ¿Nunca va a acabar o realmente al final van a tener que hablar o se van a destruir o destruirá una parte de la otra? Eh, eh, bueno, yo ahorita pues estamos en una situación mundial, yo pienso que mi pronóstico es negativo, ¿no? Porque, o sea, bueno, yo pienso que estamos yéndose hacia una tendencia fascista en el mundo, ¿no? Y fascista significa racista también, ¿no? Fanatismos religiosos y todas esas cosas están... yo pienso que toda esta corriente que hubo en los 90 del postmodernismo ha echado sus raíces y, ¿cómo se llama? Y ha habido, o sea, esta tendencia de ir contra la razón, contra la ciencia, a favor de los espíritus, de las religiones, ¿cómo se llama? De lo místico, ha echado sus raíces políticas, ¿no? Entonces, estamos viviendo eso, el Un, resultado de eso. un Sí, nuevo oscurantismo. sí, totalmente. Entonces, tendría que volver tal vez a través de China, yo no sé, ¿no? Volver la ilustración, tiene que volver un movimiento ilustrado en el mundo, porque la paz en el Medio Oriente solamente se puede dar en el marco de la ilustración, o sea, de la conversación, ¿no? De que se sientan y razonan, ¿no? En un marco donde no ilustrado, un marco científico contra la ilustración, no, no solo ahí, sino en el mundo, se viene si es que ganan ellos, que parece que están avanzando y avanzando en Europa, en Estados Unidos, acá, en Argentina. Entonces, pero yo supongo y espero, ¿no? O sea, ya digamos, hay un pequeño punto de esperanza de que la ilustración, la filosofía ilustrada, eh, eh, vuelva, ¿cómo se llama? A prevaler, ¿no? En el mundo y en ese marco sí puede haber paz en Medio Oriente y en el mundo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Carmen Zavala, por tu participación. Y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Ah,